Buenos días, bienvenidos al episodio número 28 de The Other Side of the Cup. Hoy quiero hablar de algo que rara vez nosotros conversamos en la industria del café acerca de lo que sucede después que compramos un equipo, independientemente de cuál sea. Porque cuando una cafetería compra una máquina de espresso, un molino, cuando una tostadora compra un tostador, la conversación suele centrarse en cuál es el precio, cuáles son las características, la instalación, si es que se habla de la instalación, pero casi nunca nosotros hablamos de cuáles son las expectativas reales, las responsabilidades y quién debe hacerse cargo cuando aparecen los problemas. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del fabricante de este equipo? ¿Qué le corresponde al distribuidor o al vendedor de ese equipo? ¿Y qué obligaciones asume realmente el propietario cuando compra todo este equipo? En este episodio nosotros vamos a explorar una realidad que afecta a tanto a los manufacturadores como a los vendedores de equipo, como a los dueños de negocio, a los clientes en su casa, por igual, y que mucho más allá de los problemas que pueden existir, tiene que ver con las relaciones, con los límites y con las expectativas que nosotros nos creamos con la compra de un equipo. El tema de hoy, el podcast número 28 de The Other Side of the Cup, es lo que nadie te dice antes de comprar un equipo de café. Yo soy María Esther Tommy López, coautora de autora de este podcast, y hoy me estoy bebiendo un café de Nicaragua, Finca Libre, de un Kenya SL28. Este café este es lo último que me queda, lo tenía congelado y es perfecto para tomarlo en drip. Ya he conversado de él en otras ocasiones. Es muy frutal, muy floral y es extremadamente delicioso. Así que vamos a ir a una pausa y ya vamos a volver para conversar acerca de este tema, The Other Side of the Cup, lo que nadie te dice antes de comprar un equipo. Ya volvemos. Estamos de vuelta en el episodio 28 de The Other Side of the Cup, lo que nadie te dice antes de comprar un equipo de café. Aquí vamos a hablar acerca de expectativas, responsabilidades y el costo oculto de todo lo que es el servicio. Cuando nosotros pensamos en abrir un negocio de café, solemos encontrarnos que tenemos que tomar grandes decisiones. ¿Cuál es el equipo que yo voy a comprar? ¿Qué molino yo necesito o qué otro equipo yo necesito relacionado con la máquina y el molino? ¿Qué sistema de filtros de agua voy a utilizar? ¿Qué café yo voy a servir? ¿Cuánto dinero yo tengo que invertir? Estas son preguntas que realmente son importantes desde el punto de vista del dueño del negocio. Pero después de muchos años de yo estar trabajando en esta industria, yo he llegado a la conclusión de que ninguna de estas preguntas se pueden considerar que son las más importantes. La pregunta más importante para mí es una que casi nadie se hace, incluyéndome a mí y a mi compañía, y es: ¿qué es lo que yo estoy comprando realmente? ¿Y qué es lo que yo estoy vendiendo y ofreciendo realmente? Más importante aún, yo pienso que es cuáles son las responsabilidades que vienen incluidas con esa compra y con esa venta. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos comprando una solución cuando en realidad nosotros estamos comprando es una herramienta. Y toda herramienta, por supuesto, va a venir acompañada de responsabilidades para las partes que están involucradas. Lo interesante es que este problema no es exclusivo del café. Esto es una situación que existe en diferentes industrias, como todo lo que es consultoría, tecnología, derecho, ingeniería, marketing, medicina y prácticamente cualquier industria que está basada en todos aquellos que son servicios. Incluso esto tiene un nombre y esto yo quiero
quiero hacer un break aquí para dar un contexto. Este tema viene porque yo tengo días pensando en mi relación y la de Dylan con nuestros clientes, con lo que nosotros ofrecemos, con la manera como nosotros queremos prestar el servicio a todos aquellos que se relacionan con nosotros de alguna manera, sea porque compran nuestro café o sea porque compran alguno de nuestros equipos. ¿Qué ocurre cuando tú estás en tu casa un domingo y a las 6 de la mañana te llaman? La máquina no funciona, el molino no funciona, no puedo producir un expreso, la cafetería está a punto de abrir, los baristas están tratando de calibrar, el personal por supuesto se pone nervioso, el dueño está frustrado y le dice al barista, llama al que me vendió el equipo. Al otro lado del teléfono, por supuesto, alguien espera que ustedes tengan una solución, pero no es una solución que tú puedes tomar por teléfono porque el barista no te sabe decir qué ocurre. La máquina no funciona. Parece que se dañó. Imaginemos que tú llegas a esa cafetería a las 6:30 de la mañana, corriendo llegaste y no es que la máquina está dañada, es que el molino está sucio. Tiene semanas sucio y por supuesto se detuvo, no funcionó. La máquina está bien. Eso no fue lo que te dijeron la máquina no funciona. No, la máquina no está funcionando porque tú no puedes moler café, pero el molino no está funcionando porque el molino está sucio, está acumulado de aceites, no puede más. La máquina no falló, el mantenimiento y la limpieza falló. En este caso, la pregunta cambia totalmente porque ya no estamos hablando de la máquina, estamos hablando de la responsabilidad. Yo he pensado esto por mucho, mucho tiempo, que sobre todo lo que son máquinas de expreso, molinos, sobre cuáles son las garantías, los términos del servicio, pero mientras yo más reflexiono sobre este tema, más me doy cuenta de que esta conversación no tiene nada que ver con los equipos, tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con las relaciones que tú creas, con el servicio, con límites y con una pregunta que rara vez nosotros nos hacemos, es ¿dónde termina el soporte que tú estás obligado a prestar y dónde comienza la responsabilidad del propietario de este equipo? Porque en algún momento de la historia del café nosotros decidimos que vender un equipo no era suficiente, que también teníamos que entrenar, que teníamos que responder llamadas, que teníamos que estar disponibles, que teníamos que resolver problemas, que teníamos que viajar, trasladarnos, ayudar. Y poco a poco ocurrió algo bien curioso, y es que muchos proveedores dejaron de ser proveedores y se convirtieron en parte de la operación de la compañía. ¿Cómo nosotros llegamos hasta aquí? ¿Esto es un problema del cliente? ¿Es un problema del fabricante de ese equipo? ¿Es un problema del vendedor del equipo? ¿O es simplemente el resultado de expectativas que nunca fueron claramente definidas? Y hoy exactamente este es el tema que yo quiero hablar, no por un caso en particular, sino por muchas cosas que a nosotros nos han venido ocurriendo y que definitivamente como empresa nosotros las sufrimos y nos vemos afectados. Lo primero que yo quiero establecer es también por qué las empresas manufacturadoras de equipo buscan distribuidores, porque esa es la pregunta clave en toda esta situación. ¿Por qué? Porque si yo hago y estoy creando una máquina de expreso, estoy haciendo molinos, estoy creando tostadores, ¿por qué? Aunque los tostadores son diferentes, normalmente las tostadoras son vendidas por la empresa que la manufactura, pero en el caso de equipos relacionados con coffee shops, ¿por qué? Porque ellos buscan distribuidores o vendedores. Esas son empresas que están creadas para construir a gran volumen equipo que es utilizado por la industria de la hospitalidad. Pero ellos no están totalmente equipados para
manejar ventas que están altamente localizadas, enfocadas en sitios específicos. Y entonces ellos buscan distribuidores para que poder tener, como decir, una mayor amplitud en el sistema de la venta, poder alcanzar a más personas. La mayoría de estas empresas se basan en compañías que se encargan de vender este equipo online o tostadurías. Básicamente, muchas de las máquinas de expresa son vendidas por tostadores porque el tostador tiene un contacto directo con clientes y es fácil, de alguna manera, llegar a muchos más clientes cuando están vendiendo máquinas de expreso porque ellos se acercan a la tostaduría para comprar café, les manifiestan que quieren abrir una cafetería, abrir un negocio y el tostador puede prestar este servicio. Esa es, digamos que de una manera simplificada, por qué las compañías que crean máquinas de expreso o molinos u otros equipos relacionados en este servicio, ellos tratan de vender sus equipos a través de distribuidores. Algunos son distribuidores y algunos son solamente resellers o llegamos revendedores, porque muchas veces para ser distribuidor tú necesitas comprar una cierta cantidad de equipo y otras veces como vendedor tú vendes el equipo y tienes un beneficio, por supuesto, no perdamos esa idea. Cada equipo que tú vendes tú tienes un beneficio. Algunos de estos beneficios son más grandes, algunas empresas te dan un poco más, algunas empresas te dan menos. Para la investigación de este podcast, yo estuve averiguando si existe un término que en materia de gerencia se utilice para situaciones como el ejemplo que yo planteé. Se llaman a las 6 de la mañana, no es una falla del equipo, el equipo está sucio. Y existe un término que se llama el scope creep. Este término en español es algo así como la corrupción de alcance. No tiene mucho sentido, pero esa es la traducción literal. Corrupción de alcance. Scope creep. Y en gestión de proyectos y consultoría, este término describe la expansión gradual de responsabilidades más allá de lo que se acordó originalmente. Lo interesante es que rara vez comienza con un conflicto. Normalmente comienza porque hay una buena intención, porque hay buena voluntad. Es como algo mucho más noble. Hay ganas de ayudar, hay la intención de ofrecer un mejor servicio y hay la búsqueda de diferenciación. Y ahí es donde yo creo que muchas empresas del café, incluyendo la mía, pueden verse reflejadas. Porque ustedes tienen que pensar que hay mucha competencia. La industria del café continúa creciendo constantemente y este crecimiento no es solamente desde el punto de vista del consumo, es desde el punto de vista de los prestadores de servicios. Entonces, ante un mercado que crece continuamente, también crece la competencia, las ofertas, el servicio, lo que queremos buscar. Y en ese momento de tratar de diferenciarte, tú puedes llegar a cometer errores de no establecer claramente y marcar claramente, definir claramente cuál es el alcance del servicio que tú estás prestando. La industria del café, como yo he dicho, se basa en el servicio excepcional, porque no solamente el café de especialidad tiene que ser excepcional, es el café, es el equipo, es el servicio, es el tostado, es el barista, es todo lo que está involucrado en nuestra industria. Hay nuevos tostadores, nuevos distribuidores, nuevos consultores, personas que quieren ayudarte a crear tu negocio, nuevos vendedores de equipos. Y cuando esta competencia aumenta, por supuesto, todos vamos a tratar de buscar la manera de diferenciarnos, sea con el marketing, sea con el branding, sea con lo que ofrecemos. Algunos ofrecen más calidad, algunos ofrecen mejores servicios, otros tienen experiencia, otros compiten con precios, porque eso es una realidad. Y normalmente todo esto genera relaciones y las relaciones generan clientes. Y ahí hacemos algo extra.
Yo necesito ayuda, ¿será que tú me puedes enseñar cómo calibrar el café? Sí, perfecto, yo te lo voy a enseñar. Primero es mi café, yo quiero que sea el mejor café que tú puedes servir, quiero que lo entiendas. Ayudamos también, si con la máquina de espresso, a explicar cómo funciona, cómo da la limpieza, cuál es el mantenimiento. Ayudamos con las recetas, ayudamos con el flujo de trabajo. Muchas veces incluso uno de los baristas no vino, ¿será que tú conoces a alguien que me lo puedas recomendar? Por un momento, no te preocupes, yo te puedo dar una mano, te puedo ayudar. Visitamos las tiendas, entrenamos el personal. Cuando ese personal se va, nos vuelven a llamar, volvemos a ir, volvemos a entrenar. Ayudamos con algo que técnicamente no es nuestra responsabilidad. Y luego hacemos otra cosa más y otra más y otra, hasta que llega el momento que lo que comenzó como la intención de buena voluntad, como el deseo de que tú entiendas que mi servicio es diferente, ahora se convierte en una expectativa. Y esa expectativa se convirtió en una obligación invisible. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. Yo no creo que esto se trate del distribuidor, que se trate del manufacturador, que se trate del vendedor, que se trate del cliente. Yo no creo que aquí hay un culpable, ni es el tema de este tópico. No es que estamos buscando un culpable, es algo que yo reflexioné, me di cuenta de lo que está pasando y considero que es un tópico importante y que yo misma estoy tomando acciones en ese ámbito. El problema aquí no es el cliente, porque creo que aquí es donde muchas conversaciones toman un camino que está equivocado. La versión más superficial de esta discusión sería: el cliente está esperando demasiado de mí. Y honestamente yo no creo que eso sea cierto. La segunda versión pudiera ser también: el fabricante no apoya al que está vendiendo el equipo, y tampoco yo creo que eso sea cierto. Lo interesante ocurre justo en el medio, porque la mayoría de las veces nadie está actuando de mala fe. Simplemente cada parte tiene expectativas que son diferentes, y esas expectativas rara vez van a ser discutidas de forma explícita, y no solo discutidas, yo te diría que tienen que ser incluso establecidas por escrito. Tú tienes que explicarlas, sentarte, conversarlas, darlas por escrito y que sean firmadas por las partes que están entrando en esta relación. Por el otro lado está la perspectiva, por supuesto, del dueño. Y hay que reconocer, abrir un negocio de café es aterrador. Las personas están invirtiendo sus ahorros, tienen que pedir préstamos, están arriesgando el patrimonio, invierten años de trabajo, y cuando compran una máquina de espresso, un molino o el equipo que necesitan, te lo compran a ti. Ellos no están comprando únicamente acero inoxidable, ellos no están comprando un material, ellos están comprando la tranquilidad, están comprando la confianza porque creen en ti. Tú se lo recomendaste, tú fuiste el que le dijiste el equipo basado en lo que tú vendes. Están comprando la esperanza de que todo va a funcionar de una manera correcta. Por eso, cuando la máquina deja de operar o hay un problema, esto rara vez se percibe como un problema técnico. Esto se percibe como una amenaza que yo estoy teniendo a mi negocio, a mi funcionamiento. Y eso, por supuesto, es completamente entendible. Es lógico. Tú vas a estar asustado porque tú estás entrando en un negocio donde tú, digamos, que no conoces de el diseño de equipos o de cómo se manufactura un equipo. Entonces tú te aterras, te asustas porque no puedes abrir el negocio ese día. Pero por el otro lado está la perspectiva del vendedor. Ahora, ¿cuál es la situación de este otro lado? Existe la percepción bastante común de que vender equipos es extremadamente rentable. Si tú estás vendiendo este equipo es porque tú estás haciendo plata. Y realmente no es así. No, lo que pocas personas ven es todo lo que sucede después de la venta. Tú tienes que instalar, tú tienes que capacitar, tienes que empezar a recibir llamadas, estás recibiendo correos, tienes visitas, tienes que viajar. Y si estás vendiendo fuera
del territorio donde tú estás localizado. Estamos hablando de viajes que necesitas montarte en un avión, eso es dinero. Tienes que hacer, por supuesto, cumplir con la garantía que el manufacturador establece, hacer seguimientos. Tienes que tener una relación con el fabricante porque tú no fabricas ese equipo. Si hay alguna pieza que está faltando, tú tienes que llamar a esta compañía para que te manden el equipo, y si está cubierto en garantía, pues tienes que ir a instalarlo. Si la garantía se venció, pues ya la persona, el dueño del negocio, tiene que pagar por este equipo, y muchas veces no les gusta porque dicen, bueno, pero la máquina no está funcionando y ¿por qué yo tengo que pagar por eso? Están esperando que tú administres el reclamo que ellos tienen. Tienes que presentar, tienes que dar soporte técnico, y aquí aparece una realidad que es bastante incómoda, y es que muchas veces la rentabilidad de una venta termina siendo mucho menor de lo que las personas están imaginando. Pero la responsabilidad percibida por el cliente parece que dura para siempre. Tú me lo vendiste, tu responsabilidad es para siempre. ¿En qué momento este proveedor se convierte en parte de la empresa o parece convertirse en parte de la empresa? Y este es un fenómeno interesante porque nadie se sienta a negociar esa transición. Por lo menos yo no lo he hecho. En mi caso, yo estoy hablando con absoluta responsabilidad. Nuestra empresa, mucha gente se sienta con nosotros y en la emoción de vender el equipo, de conversar, esa conversación de negociar la transición no ocurre. La empresa te compra el café, compra el equipo y recibe el entrenamiento, porque eso hacemos, es lo que nosotros hacemos. Después te llaman cuando tienen alguna duda, es que no sé cómo, tú me explicaste, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Después te llaman cuando tiene problemas, después te llaman cuando cambian el personal porque ya se fueron, ya no están allí, a los que tú entrenaste no están conmigo ya más. Te llaman cuando algo deja de funcionar o aparenta que ya no está funcionando. Poco a poco ya no eres un proveedor, es una, como digamos, extensión operativa del negocio. No hay un contrato, no hay una definición clara, ninguna de las partes lo discutió, y aquí entonces aparece la pregunta incómoda: ¿dónde dibujamos la línea? ¿Hasta dónde? ¿Dónde establezco yo la línea? Hasta aquí hay que llegar, porque ayudar a un cliente es parte de construir relaciones, pero convertirse en responsable de la operación diaria del negocio es algo completamente distinto. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos para seguir conversando el tópico 28 de The Other Side of the Cup, lo que nadie te dice cuando estás comprando un equipo. Estamos de vuelta en el episodio 28 de The Other Side of the Cup. Para mí, este tópico es sumamente interesante, y yo quiero decirles que yo aprendí muchísimo cuando estaba haciendo el research para este tema, porque yo decía, tiene que haber algo en materia de gerencia, de management, que hable de esta situación donde hay como esta sobre extra rompimiento de las limitaciones que nosotros tenemos en las relaciones. Y no solamente estoy hablando de que esto puede ocurrir a nivel de negocios, esto ocurre también a nivel personal. Y a veces es frustrante porque una de las personas termina sintiéndose frustrada y la otra persona se termina sintiendo explotada. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se rompan las relaciones que con tanto esfuerzo nosotros creamos? ¿Por qué ocurre esto? Yo de verdad que les juro que aprendí mucho y que incluso tomé decisiones de hacer modificaciones sustanciales en la manera como yo hago negocios en nuestra empresa.
los especialistas en gestión de negocios no consideran que esto es scope creep, que ya les dije como es que es la corrupción del alcance o desviación de alcance. Ellos no consideran que esto sea un problema que se origina porque los clientes son difíciles. Ellos lo consideran que es un problema de límites mal definidos. Y eso cambia completamente la conversación porque significa que muchas veces ambas partes están contribuyendo a este problema. El cliente te pide, el proveedor acepta, el cliente vuelve a pedir, el proveedor vuelve a aceptar. Poco a poco la relación se transforma sin que nadie lo nota. Y a la primera vez que te piden ayuda, el cliente está agradecido, la segunda vez también, la 10ª vez ya es como algo normal y la 20ª vez ya esto se convierte en una expectativa y eventualmente nadie va a recordar cómo esta situación comenzó, en qué momento llegamos aquí, cómo estoy yo aquí un domingo a las 6 de la mañana levantándome, teniendo que ir a una cafetería y tener que limpiar un molino, porque los baristas no lo limpiaron. ¿Cómo llegué yo a esta situación? Yo busqué el definir claramente qué es esto y lo voy a leer. El scope creep o corrupción de alcance se refiere a la expansión gradual y descontrolada de los requisitos, características o entregables de un proyecto más allá de sus límites originales definidos, lo que normalmente ocurre sin los ajustes correspondientes en el presupuesto, el cronograma o los recursos. Se diferencia de un cambio controlado porque las adiciones se van realizando de manera extraoficial a través de solicitudes informales, lo que provoca retrasos en el proyecto, sobrecostos o agotamiento del personal y del equipo. Y ellos daban ejemplos desde el punto de vista de negocio, como por ejemplo, la solicitud de software es solo una función más. Por ejemplo, tú contratas un equipo para crear una aplicación móvil muy sencilla que tenga inicio de sesión por correo electrónico. A mitad del desarrollo, el cliente solicita informalmente agregar el inicio de sesión de Google, de Apple, con reconocimiento facial biométrico y un modo oscuro, sin estar esto establecido en el contrato del servicio. También, por ejemplo, la renovación del hogar, ya estás ahí. Y esto es clarísimo. Un contratista acepta remodelar una cocina. Una vez que se abren las paredes, el propietario le pide que pinte el comedor adyacente y que agregue molduras de corona personalizadas, asumiendo que esto encaja en el trabajo porque ya que estás ahí. Y así hay incluso hay 2 desastres famosos que los leí, que es el sistema automatizado de equipaje del Aeropuerto Internacional de Denver, que sufrió más de 2,000 cambios de diseños que no estaban programados. Y esto retrasó la apertura del aeropuerto por 16 meses. También existe otro, el proyecto de construcción de la Ópera de Sydney en Australia, se expandió de manera descontrolada, pasando de un presupuesto original que tenía de 7 millones de dólares australianos a un costo de más de 102 millones de dólares. Entonces, estos son ejemplos reales que yo conseguí de lo que era este scope creep, porque yo, por supuesto, como les repito, yo no conocía este término. Entonces, en mi caso, yo tuve una situación que me hizo reflexionar y de por qué viene este tema. Un cliente nos compró un equipo, el cliente, el manufacturador de este equipo establece claramente, a diferencia de otras compañías de ventas de máquinas de expreso, que todo lo que es instalación y servicio tiene que ser hecho a través de esta empresa, porque ellos tienen técnicos autorizados que son los encargados de hacerlo. Esto se aclaró específicamente, esto se le dijo al cliente, nosotros no prestamos el servicio, cada vez que tengas una situación, estos son los números a llamar,
Este cliente nos compra a nosotros café en sus diferentes locaciones. Pasó el tiempo de la garantía son 12 meses, el equipo requiere servicio fuera de la garantía, la máquina se para, porque esta máquina se para, no trabaja si no tiene el servicio. El cliente nos llama, nos dice, y nosotros le decimos, recuérdate que este es el número al que tienes que llamar. El cliente llama el número, la empresa de servicio viene, hace una cotización y le dice, nos tienes que pagar tanto dinero para hacerle el servicio a la máquina. El cliente automáticamente nos llama, nos dice, esto es lo que está pasando, me están tratando de cobrar tanto, tienes que solventarlo. Pero yo no lo puedo solventar. Yo no puedo abrir esa máquina, no tengo autorización para abrir la máquina, yo no puedo hacer el servicio, tienes que hacerlo a través de esta empresa. Bueno, nosotros no te vamos a comprar más café, y de la noche a la mañana una relación de casi 4 años se rompió porque nosotros no pudimos ir a este sitio que no está en Florida, a la cual hemos viajado y hemos gastado dinero personal para dar entrenamiento. Una vez al año viajábamos y veíamos y nos reuníamos con los diferentes personal y le decimos qué preguntas tienes, cómo podemos ayudar, todo eso nunca cobrado al cliente. Y después de toda esta inversión que hemos hecho, la relación se terminó. De la noche a la mañana no hay más compra de café, no hay nada, no hay comunicación, porque simple y llanamente la máquina necesitaba un servicio y el cliente, el manufacturador le está diciendo, esto es lo que no tienes que pagar por el servicio que ya está fuera de garantía. Entonces, si analizamos esta situación con calma, más allá de la pérdida de dinero, aparece una pregunta que para mí es fascinante. ¿Por qué la expectativa recae sobre el vendedor? ¿Por qué no sobre el fabricante? ¿Por qué no sobre la empresa de servicio? ¿Por qué no sobre el propietario? Y esto me lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Por qué el fabricante depende del distribuidor o del vendedor? Como ya les dije, hay casos en que solamente hay equipos que se pueden vender con distribuidores y la mayoría de las máquinas de expreso son vendidas a través de tostadores. También tienen distribuidores y tienes revendedores. En mi caso, yo no soy distribuidora porque yo no compro miles de máquinas y las tengo aquí en un almacén y cuando tú vienes yo la tengo aquí. No, en mi caso y como muchos otros tostadores, si tú quieres una máquina, tú me la pagas, yo te la compro. Así es como funcionamos nosotros, porque no soy una distribuidora. Distribuidoras es, por ejemplo, Expresso Parts o otras empresas grandes que tienen las máquinas y si tú la compras y enseguida te las mandan online. Normalmente las empresas que producen, como ya yo dije al principio, que manufacturan equipos y máquinas de expreso y molinos, ellas son extraordinarias creando estos equipos. Tienen tecnología, invierten años de tecnología e innovación, pero ellas no pueden escalar las relaciones humanas. Entonces, ellos no te pueden responder cada llamada de cada cafetería en cada ciudad del mundo. Entonces, ellos no pueden ir a visitar cada local, ellos no pueden estar presentes en cada problema. Entonces, ellos crean este sistema de tener distribuidores o revendedores. Y el distribuidor o el revendedor se convierte en la cara local de esa marca, se convierte en la persona que da el entrenamiento, en el asesor, en el experto, en la persona que tiene la relación. Y el sistema funciona perfectamente, pero también crea esta consecuencia que es inesperada y es que el cliente desarrolla una relación con el distribuidor o el vendedor, no con el manufacturador del equipo. Y esta relación cambia, por supuesto, todas las expectativas. Imagínense que ustedes van a llamar a un manufacturador a las 6 de la mañana. No va a haber nadie allí, porque empezando, que son clarísimos en establecer
relación de trabajo. Días de oficina, de tal hora a tal hora, de 8 a 4, de 9 a 5, está allí. Si tú tienes una pregunta fuera de esa hora, nadie te la va a contestar, porque formalmente no va a haber nadie en esa empresa trabajando un sábado o un domingo a las 6 de la mañana. Entonces, si de alguna manera nosotros esperamos que nadie te conteste el teléfono a las 6 de la mañana de un manufacturador de un equipo, ¿por qué esperas que el vendedor te conteste? Que también es una empresa que también descansa sábado y domingo. Yo creo que aquí el factor que ocurre es que el soporte que tú brindas se convierte como en una sustitución. La conversación, por supuesto, es incómoda porque no todas las solicitudes de soporte son realmente una solicitud de soporte. Algunas son solicitudes de mantenimiento, de entrenamiento, problemas operativos o simplemente negligencia. Todo el mundo piensa, si la máquina no funciona, no puedo calibrar el molino, no puedo sacar expreso, no sale agua de la máquina de expreso, la máquina se dañó. Todo el mundo está en emergencia, la máquina se dañó, no funciona. Y tú como vendedor te asustas, porque a ti te llaman y te dicen, la máquina no sale agua. La cafetería no va a poder abrir, no va a poder servir café. Y el dueño te llama y te dice, por favor, resuélveme esto. Hoy es sábado, es domingo, tengo brunch hoy, no puedo no servir café. Y es lógico, es totalmente lógico. Pero cuando tú llegas y revisas el problema, la máquina no le hicieron el flush, el back flush, y tiene el jabón pegado, por eso no sale el agua. El molino no está moliendo porque tiene el flopper sucio, o le sacaron el flopper y no se lo pusieron y nadie sabe dónde está. El molino no se ha limpiado en semanas. Entonces, la máquina no falló. El mantenimiento que el dueño está obligado a dar fue lo que falló. Y esas son dos cosas totalmente diferentes, porque yo te expliqué lo que se tenía que hacer y cómo. Y no está ocurriendo de esa manera. Entonces, el problema de la transferencia de responsabilidad, que es otro concepto que existe en materia de consultoría, que se llama transferencia de responsabilidad, ocurre cuando un cliente comienza gradualmente a transferir responsabilidades al proveedor sin que ninguna de las partes lo reconozca formalmente. Lo más interesante es que normalmente funciona porque el proveedor dice que sí, porque nosotros queremos ayudar, porque les repito, queremos mantener el cliente, sobre todo si es un cliente grande. Si es un cliente que tiene 4, 5, 6 cafeterías, tú quieres mantener ese cliente. Pero decir que sí muchas veces parece más fácil que decir que no. Y un día nos sentamos en una situación en la cual descubrimos que ya no estamos ayudando al cliente, que estamos operando parte del negocio. Porque cuando llegas allá a las 6:30 de la mañana y tienes que limpiar el molino y te tomó 5 minutos limpiar el molino, te montas en tu carro y te vas, tú estás haciendo algo que es parte operativa de ese negocio, que es la limpieza, al terminar tu trabajo en la noche. Una de las respuestas que yo considero que son bastante interesantes es que la responsabilidad no pertenece a una sola persona. La responsabilidad se distribuye primero entre el fabricante, porque el fabricante tiene que proporcionar equipos que son confiables y que están funcionando de una manera correcta. Tiene que tener disponibilidad de repuestos, documentación, garantías, hay que establecer, son 12 meses, 13 meses, cuál es la garantía. Soporte técnico que sea especializado. Muchas de estas empresas tienen compañías que son únicamente dedicadas a proveer el servicio para esas máquinas.
El distribuidor o vendedor, por su parte, tiene que proporcionar recomendaciones que sean honestas, tiene que dar la instalación, tiene que tener una capacitación inicial. Esto no significa entrenamiento ilimitado. Capacitación inicial, comunicación clara, soporte razonable. Y aquí razonable, no a las 6 de la mañana de un domingo, no a las 8 de la noche de un martes, es razonable. Pero el propietario tiene que tener la responsabilidad de proporcionar la limpieza, mantenimiento preventivo, gestión del agua. Ustedes saben cuántas veces nos han llamado porque la máquina no funciona y es que la máquina no tiene filtro o no, y no le pusieron el filtro o lo pusieron y no lo cambiaron nunca más. Entonces, capacitación continua del personal. Tiene que haber la capacitación y sobre todo en un mercado donde el staff no es tan constante. Entonces, bueno, tú entrenaste, se te fue, no tienes que volver a entrenar. Tiene que cumplir procedimientos y tener establecidos sus procedimientos operativos. El sistema se va a romper cuando una de las partes de estas que yo acabo de mencionar espera que otra de las partes asuma responsabilidades que le son propias, que le corresponden a él, no al otro. Yo compré una tostadora, mi tostadora es Probat. Ustedes quieren saber cuántas veces estas personas de Probat han venido a mi empresa a darme soporte técnico. 0. ¿Cuántas veces han contestado llamadas de situaciones que yo tengo? 0. ¿Cuántas veces vinieron a dar la instalación? 0. Nunca, nada. Y estamos hablando de un equipo de $60,000, que para mí es una inversión grandísima. Y nada. Yo compré el equipo, me llegó aquí y arréglatelas. Esto no significa que Probat sea una mala compañía. Esto significa que entendemos que la propiedad de un equipo significa que hay obligaciones y responsabilidades. Y quizás eso es algo que no discutimos lo suficiente en materia del café. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que las empresas grandes y exitosas aprendieron hace muchos años que yo no he aprendido todavía? Y mientras yo hacía este research, encontré que todo lo que eran empresas de tecnología, prestadoras de servicios, firmas de consultoría, despachos de abogados, medicina, marketing, todos ellos llegan a una misma conclusión. Y esta conclusión es de que las relaciones más saludables no son las que tienen soporte ilimitado, son las que tienen expectativas claras, responsabilidades claras, canales claros de conversación, límites claros. Todo está establecido y definido de una manera clara. La ironía es que los límites no destruyen las relaciones, al contrario, las protegen. Porque cuando todo está indefinido, las expectativas van a crecer. Y cuando la expectativa crece sin límites, alguien termina, como ya yo dije, sintiéndose abandonado y frustrado, mientras que alguien más va a terminar sintiéndose explotado. Se siente que está en una relación que es injusta estar en ese momento, encontrarse en esa situación. Entonces, ¿cómo profesionalizamos nosotros el servicio? Y es una de las grandes lecciones que yo considero que podemos aprender a una hora bien temprana de nuestro negocio, y es que las empresas que son realmente grandes, exitosas, no ofrecen menos soporte, ellos definen lo que es el soporte y cuál es la extensión de ese soporte. Por eso se establecen acuerdos del nivel de servicio, cosa que yo no tengo. Definen, o no tenía, definen qué está incluido,
que no está incluido, cuántas son las horas de soporte que existen bajo ese contrato de servicio, quién va a pagar viajes en el caso de que tenga que hacerse, qué ocurre después que termina la garantía, qué ocurre cuando cambia el personal, qué servicios tiene costo o qué servicios tienen costo adicional, por supuesto, no porque estas empresas sean menos generosas, sino porque quieren que la relación sea sostenible y que, por supuesto, en el camino no haya pérdida de dinero. Estas empresas han entendido que generosidad y sostenibilidad no son lo mismo. La generosidad es una virtud, por supuesto, y todos queremos tenerla, es una cualidad hermosa del ser humano. La generosidad construye relaciones, la generosidad va a generar confianza, pero la generosidad por sí sola no es un modelo de negocio, porque cuando no existen límites, esta generosidad termina convirtiéndose en una expectativa que es permanente y de esta manera no puede mantenerse, porque aparece la frustración y también existe la posibilidad de que haya pérdida de dinero en una de las partes que están involucradas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? No es que ayudemos menos o que no estemos dispuestos a dar extra en las relaciones. Eso no es lo que yo estoy diciendo, porque no es la manera como nosotros trabajamos, Dylan y yo. La solución no es que abandonemos a los clientes y que solamente sea voy a vender el equipo y ya, págame, chao, no, si te he visto no me acuerdo. La solución no es tampoco culpar al fabricante, la solución es que tenemos que tener claridad antes de la venta, no después que ya empiezan los problemas. Definir que incluye el soporte, que incluye la garantía, quién paga, lo que ya yo dije, lo que yo dije, tenemos que definir claramente qué es cortesía, qué es consultoría, qué se entiende por mantenimiento, cuál es el alcance de la garantía, porque ojo, el distribuidor te dice a ti claramente cuál es el alcance de la garantía y te dice, garantía no es esto. Si el manufacturador te lo está diciendo, tú tienes que decírselo al cliente también. ¿Por qué no se lo has dicho? Si él te lo está diciendo a ti como comprador. Yo creo que la pregunta final aquí quizás es que el problema nunca ha sido el equipo per se. No es el fabricante, no es el cliente, no es el vendedor. Quizás el problema es que hablamos demasiado sobre los términos de la compra, pero no hablamos acerca de la responsabilidad. Yo busqué un poco de cuáles eran desde el punto de vista gerencial, cuáles eran las recomendaciones que se establecían para evitar de que ocurra esta corrupción de alcance o scope creep. Y ellos decían definir claramente las inclusiones y exclusiones desde el principio, redactar declaraciones de alcance que sean herméticas, que detallen exactamente lo que tú vas a entregar, elaborar una lista explícita de los elementos que están fuera de ese alcance para que no haya margen para suposiciones, asegurarse de que todas las partes interesadas principales revisen y firmen formalmente ese documento que tú vas a entregar. También practicar una comunicación que sea transparente y firme, educar al cliente desde el principio e inicio de la relación sobre la idea de que cambiar el alcance de lo que está establecido en el documento va a requerir cambiar también el dinero o el tiempo que se aplique. Aprender también, ellos recomiendan a decir no de una manera constructiva, ofreciendo, por supuesto, opciones y realizar revisiones periódicas de cómo la relación se ha ido sosteniendo y si tú necesitas cambiar este documento que has entregado para que haya una mejor claridad. Yo creo que
Cuando alguien compra una máquina de espresso, incluso digamos la cafetería, él no está comprando únicamente un equipo, él está comprando, y tiene que entenderlo, que está comprando años de mantenimientos, años de decisiones, años de responsabilidad. E incluso, más allá de preguntarse cuál es el equipo que yo voy a comprar, dependiendo de cuál es mi budget, de lo que yo necesito, tal vez lo que nos deberíamos preguntar es, ¿estoy preparado para todo lo que viene después que yo compre ese equipo? Todos los que están involucrados entienden exactamente cuáles son las responsabilidades que se van a generar. Y aquí estoy hablando del staff también. Porque al final, las relaciones comerciales más saludables no se van a construir sobre un soporte que sea ilimitado, donde yo voy a poder llamar a la persona que me vendió el equipo a la hora que a mí se me ocurra. Se van a construir sobre confianza, sobre responsabilidad compartida, sobre claridad y sobre respeto mutuo. Yo no puedo llamarte a ti a las 6 de la mañana para recordarte que no me has pagado un invoice un domingo. Tú no puedes llamarme a mí un domingo a las 6 de la mañana porque el equipo no está funcionando sin primero verificar que no se trate de falta de limpieza. Entonces tiene que haber respeto mutuo. La claridad muchas veces es el mejor servicio que nosotros podemos ofrecer. Y este tópico a mí me ayudó a aprender mucho y a entender que yo debo, en mi proceso de aprendizaje, en mi proceso de tener mi negocio, yo debo ofrecer mucha más claridad a los clientes para prestarles un mejor servicio y para ayudarlos mucho mejor en esta tarea de que sean exitosos en los negocios que están abriendo. Yo les agradezco a mis queridos amigos invisibles por haberme acompañado en este tópico. Espero que les guste, espero que si tienen algún comentario me lo transmitan, si han pasado por una situación parecida a esta. Y en este estamos para crecer y para seguir aprendiendo. Por supuesto, este episodio es traído a ustedes gracias a Coffee Flock, Roasting Education and Community, y espero verlos la semana que viene en el episodio número 29 de The Other Side of the Cup. Gracias y buen día.